Corría el año 2004 y a sus más de 81 años, Don Adams había aprendido a convivir con la soledad, con los silencios largos de la vejez y con los recuerdos de una vida plena de cine, como El Agente 86. Sin embargo, nada lo preparó para la noticia que lo quebró por completo. Su hija Cecily, de apenas 46 años, había partido prematuramente de este mundo debido a un cáncer. No era solo su hija, era la mujer que había heredado de él el amor por el arte. Escritora y productora y creadora de emociones, dejó tras de sí una breve huella, pero muy intensa. Antes de partir, ella había dejado un libro titulado La vida es así, quedando como su legado, junto a la sonrisa de una nieta que con inocencia nunca entendió del todo por qué perecía Cecily. Pero aún más, Don tampoco lo comprendió, y ese dolor o acontecimiento prematuro y brutal fue demasiado para Don Adams. Aquel superagente 86 no era más sino un hombre lleno de dolor y tristeza a sus 81 años. Aquel hombre que había soportado tantas críticas, enfermedades y hasta el deterioro de su propio cuerpo, no pudo soportar la idea de sobrevivir sin su hija. Y era que se había casado 3 veces. En todas las 3 veces había tenido hijos, pero en todas las 3 veces se había divorciado. Nunca había encontrado el amor. Así que desde la partida de Cecily se había apagado su mirada. El tiempo, que antes era lento, se volvió insoportable. Un año después, como si la vida hubiera querido unirlos de nuevo, Don cerró los ojos para siempre en una sala en el César Sinai, de esas salas luminosas que existen en aquel hospital donde tantos famosos han partido. No fue solo la edad ni la neumonía que lo aquejaba, fue el vacío irremediable de Cecily lo que aceleró su partida. Pereció con el recuerdo de ella en su mente, como si su existencia no pudiera continuar en un mundo donde su hija ya no estaba. Así quedó escrita una doble historia: la de una hija que partió demasiado pronto y la de un padre incapaz de resistir el dolor. Así comienza este video, con los días finales de un hombre que simplemente llenó de carcajadas y de risas al mundo. Don Adams siempre será recordado como el agente secreto 86, más torpe de la historia, también como uno de los más entrañables. Era el hombre del zapatófono, sí, ese micrófono y a la vez zapato, y el eterno enemigo de Caos, el actor que convirtió su dicho "¿me creería usted sí?" en un refrán televisivo. Nacido en abril del 23 con el nombre de Donald Jarney, de ascendencia irlandesa y húngara, sirvió en la marina durante la Segunda Guerra Mundial y llegó a combatir en la batalla de Guadalcanal, donde contrajo una malaria que lo retiró del servicio. Tras la contienda, comenzaría su carrera artística como cómico hasta llamar la atención de los aficionados con sus intervenciones en sketches que él mismo escribía en The Bill Dana Show durante el año 1963. Además, poseía un dominio mímico, además de una portentosa capacidad vocal que le permitía dominar decenas de imitaciones, entre las que se celebraba con especial avidez su recreación de la cadencia del actor William Powell. Su presencia en los escenarios de los nightclubs fue constante hasta que se presentó la gran oportunidad de su vida. En la década de los años 60, los agentes secretos proliferaban en el cine gracias al personaje de James Bond, que encarnaba el exitoso 007, contra el Dr. No, o Goldfinger, o Desde Rusia con Amor. Por su parte, en televisión triunfaban series como El Agente de CIPOL. Fue el momento en el que Don Melnick, gerente de Talent Associates, encargó a 2 guionistas por entonces desconocidos que hicieran o crearan la primera serie de comedia con un agente como protagonista. Entonces se idearon el Superagente 86 y lanzaron a la fama a Don Adams, aquel tipo cómico y risueño que tanto daba risa. Permanecería para siempre en la memoria desde entonces
como el Superagente 86 de los espectadores con el disparatado Maxwell Smart, a quien hizo vivir durante 5 temporadas. Su talento cómico le llevó a obtener un récord histórico. Adam es el único actor que ha sido premiado con 3 Emmys consecutivos, en el 66, en el 67 y en el 68, aunque nunca dejaría de trabajar en el medio televisivo en series como The Partners o Vacaciones en el Mar. Durante los años 70, Adams quedaría marcado profesionalmente de manera inevitable por su trabajo en el Superagente 86. Su popularidad se redujo en tanto tras el fin de la serie, pero Adams, también excelente y solicitado actor de doblaje, recuperó éxito y prestigio en la década de los 80, tras protagonizar en el año 1980 A las órdenes de Cliff Downer, una adaptación cinematográfica de las aventuras de Maxwell Smart. Triunfo de nuevo, al parecer, con la voz en los episodios originales a quien sería otro ícono televisivo, el Inspector Gadget. También protagonizaría otra descacharrada comedia, Check It Out. En la interpretación, interpretó durante 3 temporadas a Howard Bannister, el desopilante gerente de una cadena de supermercados que daba mucha risa. En los años 90, especialmente en el año 1995, actuó como un frustrado intento de retorno en el Superagente 86, pero lamentablemente solo permanecería en antena durante 7 episodios, y eso obligó a Adams a abandonar definitivamente el personaje, pues ya no pegaba ni calaba para absolutamente nada. Sus últimos trabajos se desarrollaron en el mundo del doblaje, sí, el doblaje. Así que un tipo al que el éxito le llega de grande, ya mayor, en un momento en el que él ya se había convencido de que no le tocaría tener éxito en la vida. Pero bueno, así son las cosas. Un ejemplo también puede ser Roberto Gómez Bolaños, que la fama le llegó a los más de 40. En ese momento, en el de la gloria, también se equivocó como antes, creyó que el éxito no lo abandonaría, que permanecería siempre con él y que acompañaría cada uno de los emprendimientos artísticos, pero no fue así. Su cumbre, la única de su carrera, bastó para inmortalizarlo, pero también fue suficiente para que su carrera quedara cristalizada y reducida a un solo personaje. Así que sus últimos días los pasó en un pasillo luminoso en el Cedar Sinai de Los Ángeles, donde tantas estrellas han apagado su luz. No fue la vejez que tanto había soñado, ni tampoco la que le venció de inmediato, sino un problema divergente de una neumonía, que lo fue debilitando hasta arrebatarle la voz que alguna vez tanto cautivó al público. Su vida personal fue un laberinto de búsqueda y despedida. 3 matrimonios en cuanto a su vida personal, 3 divorcios y 3 grupos de hijos. 4 con la primera esposa, Adeline Efantis. 2 con Dorothy, su segunda mujer, con quien se casó en el 60 y se divorció en el 76. Y 1 con la hermosa Judy Luciano, con la que se casó en el 77 y se divorció en el 90. Así que 3 parejas y 3 divorcios lo acompañarían en etapas distintas de su vida, pero nunca una pareja que le diera la sensación de un hogar definido. El amor, ese que parecía tan simple en los guiones de cine, se le escapó de las manos en la vida real como arena fina. El golpe más duro no vino de las rupturas sentimentales, sino de la partida de su hija, la actriz y directora Cecil Adams, cuya partida lo quebró de un modo irreversible. Desde ese día se volvió un hombre distinto. La sonrisa se borró y la fractura de cadera que sufrió en los últimos años lo confinó a una existencia lenta, de dolores físicos y vacíos emocionales. Por eso en sus últimos suspiros quedó la paradoja de un hombre que lo tuvo todo: fama, éxito, hijos, aplausos, pero que nunca conoció el amor verdadero. En la memoria de sus colegas quedará aquel agente 86 que parecía saberlo todo, aquel mítico espía que daba mucha risa y carcajadas, a ese que sus amigos lo recuerdan como un profesional entregado y que será recordado en la historia del cine y la televisión como un actor que brilló en la pantalla, pero que en la vida real caminó en sombras y penumbras, buscando sin éxito esa luz que llaman amor y que jamás encontró.
Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ermi Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Donald James Jarmy nacería en Nueva York un 13 de abril de 1923, pero que el mundo lo reduciría a un solo personaje, a Maxwell Smart. Así que Don Adams fue el superagente 86 para el gran público, y es imposible mencionar alguna de sus otras labores profesionales sin recurrir al archivo. De niño quería ser actor, pero tuvo que ir a la contienda en el segundo insuceso bélico mundial. Se interpuso entre sus sueños aquel conflicto. Se enroló en el cuerpo de marines y fue enviado al Pacífico y participó en la batalla de Guadalcanal. Pudo evitar todo menos los mosquitos en la isla. Contrajo una forma de malaria que tenía un alto índice para perecer. Estuvo grave durante semanas. Y cuando ya prácticamente no tenía esperanzas, se recuperó, aunque primero debió permanecer casi un año en el hospital neozelandés. Al final de la convalecencia, fue dado de baja como marín y regresó a Estados Unidos. Los aires renovados de la victoria bélica y del mundo en la posguerra lo envalentonaron a perseguir su vocación de ser actor. Donald Jarmy creía en él mismo y que él era capaz de llegar lejos, pero su nombre no tanto. Buscó un seudónimo que fuera fácil de recordar, que el público pudiera detenerlo cuando lo encontraba enfrente. Pero también debió pensar en otros problemas. Eligió Adams, no solo por su sonoridad y porque era el apellido de su esposa. Usaba cuando era cantante en los clubes nocturnos de Florida. Adelaida, para ese entonces, tenía además el beneficio alfabético. Con ese apellido se aseguraba que en las audiencias lo llamaran entre los primeros. Adams, con A. Intentó ganarse la vida como cómico de stand-up. Era un especialista en eso, imitando actores célebres. Llegó a sacar la voz de más de 100 personajes, pero el éxito le era esquivo. Iba de club en club sin lograr pasar al siguiente nivel. Ni siquiera se sentía reconocido. El público de esos lugares estaba más pendiente de una conquista amorosa, de seducir a su cita o de pedir el siguiente trago. Y en su casa lo esperaban 4 hijas. Debía conseguir un trabajo estable para mantener a su familia. Así que aquel superagente 86, que lo vimos tanto feliz y contento en la pantalla, que vivió bajo las luces, pero jamás se cegó por ellas. Autógrafos interminables, entrevistas, estrenos con alfombra roja y una multitud que lo admiraba. Pero sus rostros, que se volvieron parte de la vida de varias generaciones, querido por el público y respetado por sus colegas, la vida implacable le fue cobrando factura que ni toda la gloria del cine pudo evitar. Primero vino el cáncer, ese enemigo silencioso que lo obligó a interrumpir los escenarios y someterse a tratamientos. Cuando parecía que había ganado esa batalla, su cuerpo empezó a resentirse con un problema en la columna que le restó movilidad y lo obligó a caminar encorvado, lejos de aquella figura erguida que alguna vez dominó los escenarios. El golpe final fue una neumonía, pero para muchos fue más que eso, la partida de su hija Cecily, quien pereció a los 46 años debido a un cáncer. Así que allá en el César Sinai, donde pasaría sus últimos días, ya cansado debido a la neumonía, perecía a los 82 años en la intimidad de una habitación donde ya no estaban las cámaras ni los aplausos, tampoco. Se apagó la vida de un hombre que había sido grande no solo por su talento, sino por su humanidad. Así que aunque pereció hace más de 20 años, la noticia recorrió titulares de todo el mundo en su momento. Pero más allá de los periódicos y noticieros, lo que quedó fue el recuerdo imborrable de quienes lo admiraron.
un acto que nunca dejó de ser cercano, que amó lo que hacía hasta el último día y que se despidió como vivió, entre el respeto, el cariño y el aplauso silencioso de quienes lo guardaran para siempre en su memoria. Adiós, Don Adams. Adiós, Superagente 86.